revistas PAF de 2009 a la fecha, van a poder realizar consultas fiscales vía telefónico o por correo, van a poder obtener algunas calculadoras fiscales, también van a poder consultar en el portal notas relevantes, videos de la hora PAF, indicadores fiscales y algunos eventos en los que nosotros realizamos. Los teléfonos para poder suscribirse es el 52 42 89 10 o bien pueden enviar un correo electrónico a ventas@e-mediopaf.com. Los invitamos cordialmente a que visiten nuestro portal para que ustedes puedan consultar esta información. La determinación de la PTU, algunas consideraciones principales. En este caso únicamente nos vamos a enfocar al aspecto laboral. No nos vamos a enfocar en la materia del impuesto sobre la renta, la determinación del impuesto sobre la renta, ni tampoco en cuestión de la integración en salario y base de cotización o qué repercusiones más que nada tiene en la integración del salario base de cotización. Su servidora, pues recuerde que estamos participando en la revista PAF como articulista y pues también estamos en el área de consultas, de los cuales pues este servicio se proporciona directamente a los suscriptores. Bien, pues vamos a empezar. Recordemos que finalmente la participación de las utilidades que tienen los derechos de los trabajadores es un derecho constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, dentro de la fracción 9, en la que nos señala que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Ahora bien, en materia laboral, en cuestión de la Ley Federal del Trabajo, aquí recordemos que para empezar, pues tenemos que hablar que quienes tienen derecho, pues son los trabajadores. Conforme al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, se define como a un trabajador que es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Entonces, en este caso, al hablar de un servicio personal subordinado, no se están incluyendo aquellas personas que se asimilan a salarios o bien que prestan un servicio personal independiente. Sabemos que en la práctica, pues existen muchos trabajadores que están dados de alta bajo este régimen de asimilados a salarios o del régimen de actividades de servicios profesionales. Entonces, en este caso, podemos observar que no se aplicará a estas personas a pesar de que son trabajadores. Y si en caso de que el patrón desea pagarles esta situación, pues no se les van a aplicar los beneficios que tiene la participación en materia fiscal. Bien, me piden que le sube un poquito el audio. Permítanme un momento. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Bueno, ya le subí un poquito al volumen, pero vamos a tratarlo de... Ok, me dicen que está bien el audio. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, en este caso, como les comentaba, pues no entran las personas ya sea asimilados o servicios personales independientes por servicios profesionales. Asimismo, pues también en el artículo 127, en la fracción primera, pues me establecen las excepciones para los que, aunque se consideran, entre comillas, trabajadores, no van a tener derecho a esta participación. En este caso, me lo marca el artículo 127, fracción primera, que los directores, administradores, gerentes generales de las empresas no van a participar en las utilidades. Pero, ¿qué situación conlleva esta disposición? Bueno, aquí tendríamos que enfocarnos también en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, donde me dice que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y el tal concepto los obligan en sus relaciones con los trabajadores. Entonces,
La limitante de repartir utilidades a este tipo de personas es más que nada por la función que tienen y sobre todo porque representan al patrón. Entonces, no diríamos que en términos generales, si una persona es un director de área, que a su vez le entrega resultados a otra persona más arriba que él, entonces no diríamos de manera tácita que esta persona no tiene derecho al reparto de las utilidades. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no tiene esta función de ser representante del patrón. Entonces, no en todos los casos podríamos decir que los directores, administradores, gerentes no van a tener derecho al reparto de utilidades, sino más bien nos vamos a tener que enfocar a la función que realizan dentro de la empresa. Así tenemos entonces aquí un ejemplo de una tesis en la que se establece que, por ejemplo, los directores de finanzas tienen derecho a la PTU. Y más que nada, como les comentaba, por la función que realizan. Porque a final de cuentas, un director de área, pues, entrega resultados a lo mejor a la dirección general, al administrador general, al administrador único, etcétera, ¿no? Entonces sí se da la subordinación como tal, no funge como un representante del patrón y así entonces podríamos hablar que entonces tienen derecho a la PTU. Claro está, con las limitantes que vamos a ver más adelante. También, pues en el artículo 127, en la fracción 7, me señala que los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades siempre y cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Es importante tomar en cuenta que aquí la disposición me establece que se trata de trabajadores eventuales. En términos laborales, pues recordemos que existen los trabajadores, como le llaman, de planta o lo que les vienen siendo los que firman un contrato por tiempo indeterminado y aquellos que firman un contrato por tiempo determinado. En el artículo 37 de la ley laboral podemos encontrar que se considera tiempo determinado solamente en los casos de que así lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, como es, por ejemplo, el caso cuando contratamos a una persona para que a lo mejor en tiempo de Navidad requerimos vendedores especiales para esta época. Entonces, en este caso, si el trabajador es contratado como eventual y trabaja por más de 60 días, pues va a tener derecho a la PTU. También cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, como es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras que están en incapacidad por maternidad, que generalmente contratan a otra persona para que sustituya a la madre trabajadora, para que en el periodo de incapacidad pues trabaje. Entonces, en este caso, va a tener derecho a la PTU si trabaja más de 60 días dentro del año. Y en los demás casos previstos por esta ley. Así entonces, recordemos que si nosotros contratamos de entrada a un trabajador por tiempo indeterminado, así trabaje 20 días, así trabaje a lo mejor 3 días, pues va a tener derecho a la participación porque no se trata de trabajadores eventuales. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, ahorita con la reforma laboral, que contratamos a un trabajador en periodo de prueba o de capacitación, si esas personas ya están, a pesar de que se les contrata en un periodo de prueba o de capacitación, en cierta forma ya se tiene pendiente que, bueno, más bien ya se tiene el precedente de que va a ser un trabajador por tiempo indeterminado y entonces aún así tendrían derecho a esta prestación laboral. Aquí podemos ver un ejemplo de varios trabajadores donde vemos que hay por obra determinada, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. En el trabajador 1 y 2 están por obra determinada, donde en el primer caso no trabaja, trabaja menos de los 60 días, por lo tanto no tiene derecho a la PTU. El trabajador 2, a pesar de que es por obra determinada, trabaja más de los 60 días y entonces tiene derecho a la PTU. El trabajador 3 es por tiempo determinado,
al trabajar más de 60 días también tiene derecho a la PTU, pero el trabajador 4, al ser menos de 60 días, pues no tiene derecho a la PTU. Y en este caso el trabajador 6, pues por el simple hecho de trabajar por tiempo indeterminado, pues va a tener derecho a esta participación. Lo mismo sería que el trabajador 6. ¿Sí? A pesar de que no trabajó los 60 días, por el hecho de ser trabajador por tiempo indeterminado, pues va a tener derecho a esta prestación. Ahora vamos a ver los sujetos obligados. Finalmente ya vimos que pues los trabajadores como tal tienen derecho a esta participación. ¿Quiénes están obligados? Pues en este caso recordemos que las empresas están obligadas a participar de las utilidades a sus trabajadores. Tomando esto en consideración, pues podemos observar en el artículo 16 de la misma ley laboral, donde menciona que para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Así entonces, tenemos que una empresa puede ser una persona moral o una persona física. No hacemos una distinción, que esto solamente lo pagarían las empresas personas morales, porque no, generalmente nos vamos con el término de empresa y nos vamos generalmente a lo que viene siendo una persona moral. Aquí aplicaría tanto a personas morales como a personas físicas. Entonces, estas personas tienen la obligación de pagar PTU siempre y cuando, como vamos a ver más adelante, pues tengan utilidades a repartir. De no ser así, pues simplemente no nace esta obligación y aun cuando se trate de este tipo de patrones, no van a estar obligados a repartirlas. En el artículo 126 de la Ley Laboral podemos ver las excepciones de las empresas que quedan exceptuados de repartir estas utilidades. En este caso, consideramos aquellas que son de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. En este caso no aplicaría, por ejemplo, a las empresas que se fusionan o se escinden, porque ya se consideran que ya entraron en funcionamiento, aunque bajo otro proceso están iniciando otro tipo de actividades o continúan con las mismas. Generalmente se considera que se trata de nueva creación cuando se dan de alta por primera vez en el RFC. Por tanto, las personas morales que se suspenden en términos del Código Fiscal de la Federación y vuelven a reanudar actividades, no entrarían en esta excepción. También tenemos que están exceptuadas aquellas empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. En este caso, cuando van a hacer se dedican a elaborar un producto nuevo, quedan exceptuados por 2 años. La industria extractiva, como es la minería, de nueva creación durante el periodo de exploración, más no de explotación. También estarán exceptuadas las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley. Recordemos que en este caso hay una ley especial para las instituciones de asistencia privada y entonces en este caso estas instituciones van a quedar relevadas de pagar la PTU. Asimismo, también quedan relevadas el Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas y aquellas empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en este caso se determinó aquellos ingresos anuales declarados inferiores a 300,000 pesos. Aquí entonces tenemos que finalmente estas empresas van a quedar exceptuadas de pagar la PTU a pesar de que hayan determinado utilidades en en una base de impuestos sobre la renta para el pago de sus utilidades. Aquí podemos observar que en el artículo 117 establece que los trabajadores van a participar en las utilidades de las empresas de acuerdo con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. El porcentaje no ha variado durante varios años, en este caso sigue siendo el 10%,
y el mismo va a ser aplicable a la renta gravable de acuerdo con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es la base gravable para los diferentes regímenes, como pueden ser de personas morales y las de las personas físicas. Entonces, aquí, en el momento en que yo tengo base gravable para impuestos sobre la renta, es seguro que voy a calcular la PTU, con las excepciones que vimos en la lámina anterior, donde vimos que, por ejemplo, empresas con un capital menor a 300,000 pesos, que estamos hablando de ingresos para efectos declarados, entonces solamente en ese caso van a quedar exceptuadas de la PTU o las empresas de nueva creación. En el 128 pues me hacen la precisión de que no se van a hacer compensaciones en los años de los años de pérdida con los de la ganancia. Así entonces, si por ejemplo en 2014 yo obtuve una pérdida, a pesar de que en términos fiscales yo puedo disminuir esa pérdida de mi utilidad gravable o mi utilidad fiscal, esta pérdida no se va a aplicar para la determinación de la PTU. Y vamos a ver que hay disposiciones especiales en la ley del impuesto sobre la renta, donde finalmente me establece que la determinación de la base gravable va a ser precisamente sin considerar estas pérdidas o en su caso las pérdidas fiscales. Así entonces tenemos que las personas del título 2, en base al artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, dice que la base gravable para el pago de la PTU va a ser la utilidad fiscal, sin considerar obviamente la PTU pagada y tampoco, pues como ya les comentaba, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Así entonces, para determinar la PTU, vamos a considerar los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, más los gastos no deducibles que consideramos en términos del artículo fracción 30. Recordemos que este artículo 28, fracción 30, menciona que una parte de los ingresos exentos para los trabajadores no es deducible para el patrón, a pesar de que lo haya pagado como parte del salario. Al encontrarse exentos, entonces en este caso la ley menciona que no van a ser deducibles en un 53 o en un 47%, dependiendo del caso, pero para la determinación de la PTU me van a permitir disminuir esos ingresos que yo consideré, bueno, esos ingresos exentos del trabajador que yo en un momento dado se los pagué. Obviamente, entonces, mi utilidad fiscal determinada, conforme en la declaración anual, pues no va a ser la misma que yo voy a considerar para el pago de la PTU. Las personas físicas con actividad empresarial y profesional, lo mismo que el sector primario, igual, van a determinar la base gravable considerando sus ingresos cobrados menos sus deducciones autorizadas, más las no deducibles conforme al artículo 28, fracción 30. Igual aquí no se van a considerar la PTU pagada ni las pérdidas de ejercicios anteriores. En cuestión del régimen de incorporación fiscal, pues prácticamente vamos a considerar los ingresos cobrados menos las deducciones autorizadas y es principalmente la base gravable del impuesto sobre la renta que calculan en forma bimestral, obviamente sin considerar también en este caso la PTU pagada y obviamente las deducciones en exceso que se realizaron en bimestres anteriores. Así vamos a determinar la base de la PTU, pero sumando las utilidades de cada uno de los bimestres. Y entonces tenemos que, por ejemplo, en el ejercicio 2015 tendríamos que sumar las utilidades determinadas en los 6 bimestres que en su caso se hayan determinado. Si en su momento se determinó alguna pérdida, recordemos que las pérdidas o más bien un exceso de deducciones, este exceso de deducciones no se va a aplicar contra este excedente de la base gravable.
Bien, pues también en el artículo 117 me dice que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Esta disposición trae muchas confusiones porque, por ejemplo, si yo determiné una PTU en el ejercicio 2014, la pago en 2015. Si en 2015 no me la cobraron todos los trabajadores, diríamos entonces la voy a sumar a la PTU del ejercicio 2015 y entonces la suma de ambas pues se van a repartir para el 2016. Sin embargo, aquí pues debemos de tomar en cuenta una disposición que marca la ley laboral en la que menciona la prescripción de los derechos laborales de los trabajadores. Tenemos aquí entonces que el artículo 516 menciona que las acciones del trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Así entonces podemos observar que la PTU correspondiente al ejercicio 2014, pues la debemos, si es una persona moral, pues la debe pagar a más tardar el 30 de mayo del 2015. Sin embargo, aquí el trabajador tiene un año para reclamarla. Esto es, hasta el 30 de mayo del 2016. Así entonces, diríamos que la PTU correspondiente a 2014, que todavía no se reparte, pues todavía está el tiempo al trabajador para reclamar esas cantidades. Por tanto, pues no las puedo sumar a las utilidades del 2016. Perdón, del 2015. Aquí podemos observar un cuadro donde en el ejercicio fiscal 2014 se determinó una PTU repartible de 100,000 pesos. Perdón, en el ejercicio de 2013, en el ejercicio 2013 se determinó una PTU de 150,000 pesos. En 2014, pues se tiene la obligación de repartir esa PTU y entonces en mayo del 2014 solamente repartimos 100,000 pesos. Quedaron pendientes únicamente 50,000. A finales del ejercicio 2014, nuevamente se determina una utilidad a repartir que son de 250,000. Entonces, en el ejercicio 2015 se repartió la PTU del 2014, los 250,000, no quedó ninguna PTU pendiente del 2014, pero la PTU del ejercicio 2013 aún quedan 50,000 pesos. Si esos 50,000 no los cobraron los trabajadores y entonces solamente hasta el 2015 vamos a sumar esa PTU que no se repartió del 2013 a las utilidades del 2015 y eso finalmente se va a repartir ahorita en mayo del 2016. Igual, en mayo del 2016 los trabajadores tienen todo un año para cobrar, que sería hasta mayo del 2017, y una vez transcurrido este periodo, si no llegasen a cobrar esta PTU, entonces se va a agregar a la PTU del 2017. Para la determinación, pues ya vimos que finalmente sobre la base gravable del impuesto sobre la renta, pues vamos a aplicar la tasa del 10%. Una vez que determinamos este monto, vamos a dividir esa PTU en dos partes iguales, una que se va a repartir en base a los salarios de los trabajadores y otro en base a los días de vengados de cada uno de los trabajadores. De tal forma que una parte de la PTU se va a repartir en base al ingreso del trabajador y otro en base a los días laborados. Aquí podemos ver un ejemplo en el que podemos observar que en el trabajador 1, la utilidad del impuesto sobre la renta fue de 1,050,000 pesos. Se van a repartir 105,000 y aquí tenemos 3 trabajadores. Los 3 trabajaron los 3 días del año, los 365 días del año. Sin embargo,
cada uno de ellos tiene diferente monto de salario. En este caso, se hace una proporción determinando, primero, el total de días que elaboraron todos los trabajadores, sumando todos esos días, y también vamos a sumar todos los salarios devengados de todos los trabajadores. Vamos a dividir, vamos a sacar la proporción de cuánto representan los 365 días del trabajador único, uno, respecto a los 1095 del total de días laborados de todos los trabajadores, y así nos vamos a ir sucesivamente con cada uno de los trabajadores, y lo mismo va a ser con el salario. Vamos a sacar la proporción de cuánto representa, por ejemplo, del trabajador 1 los 196,000 respecto el total de los salarios pagados de 266,000, y así cada uno de los trabajadores le va a determinar la proporción correspondiente. Aquí podemos observar que la PTU en base al número de días, dado que todos los trabajadores laboraron los 365 días, pues va a ser el mismo monto de la PTU. No obstante, cuando determinamos la PTU en proporción al salario, podemos observar que en este caso, como el trabajador 1 percibió más salario, pues le corresponde más PTU que al trabajador 3, que fue el que percibió menos salario. Entonces aquí finalmente vamos a determinar el monto que se va a repartir a cada uno de ellos. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta varias reglas que se establecen para la determinación de la PTU. En el artículo 124 se establece que se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considera como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Entonces, en términos generales diríamos que el salario que vamos a considerar solamente es el salario ordinario que percibe el trabajador, sin incluir de aquellas prestaciones adicionales que recibe el trabajador, como pueden ser prestaciones de previsión social, como puede ser también en caso de que trabaje horas extras, tampoco se va a considerar, ni tampoco se van a considerar gratificaciones adicionales. Sin embargo, esto no es una regla general, ya que recordemos que puede haber trabajadores que perciban un salario variable, como son los comisionistas o agentes de ventas. Aquí recordemos que estas personas, al momento de que se percibe una comisión, finalmente se les considera un salario variable, y entonces el salario que vamos a considerar es el promedio del último año. También me precisa este artículo 124 en el segundo párrafo, que me dice que en los casos de salario por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Esto también les comentaba en caso de unidad de obra y cuando la retribución sea variable, como les comentaba, tratándose de comisionistas o agentes de ventas. También en el artículo 127, fracción 2, me establece que los demás trabajadores de confianza van a participar en las utilidades de las empresas, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. En el ejemplo que les mostré anteriormente, bueno, ahí en realidad no se trata de trabajadores de confianza. Sin embargo, si hubiera trabajadores de confianza que perciba un salario más alto que un sindicalizado, se va a considerar solamente hasta un 20% adicional del salario del trabajador sindicalizado con más alto salario. En este caso, esto va a afectar en el momento de determinar la proporción de la PTU en base al salario. Así también tenemos que en el artículo 127, fracción 3, me dice que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses
no va a poder exceder de un mes de salario. Entonces aquí podemos hablar que, por ejemplo, las inmobiliarias, a una persona moral que se dedica a inmobiliarias, que se dedica a la renta, bueno, dedicada exclusivamente a la renta de bienes, podremos hablar que los trabajadores solamente van a tener derecho hasta un mes de su salario. Así también hablaríamos que, por ejemplo, las sociedades civiles, los despachos, cuya principal objeto es deriva de su trabajo, finalmente la PTU que se va a repartir a sus trabajadores va a estar limitado hasta un mes de su salario. Ahora bien, esto no quiere decir que de entrada yo al momento de determinar mi base para la PTU, si por ejemplo, no sé, percibí 100,000 pesos, el 10% pues equivale a 10,000 pesos. Pero puede ser que mi trabajador perciba solamente 8,000 pesos, ¿no? 8,000 pesos de salario y entonces diríamos que no puede percibir 8,000. Entonces al momento de declarar la PTU en la declaración anual, no es correcto que consideremos 8,000 pesos, sino vamos a considerar los 10,000 pesos. Ya al momento de repartirlo, esto es para la determinación del porcentaje. Para la repartición es donde está limitado hasta un mes de su salario, así entonces solamente de los 10,000 vamos a repartir 8,000. También finalmente debemos de considerar este porcentaje, esta proporción, como les comentaba al momento de repartir la PTU, porque puede ser que a lo mejor sí puede haber trabajadores que excedan al momento de calcularles la parte de la PTU que les corresponde, sí pueda corresponderles más y entonces nada más se va a topar hasta un mes de su salario. Pero puede haber trabajadores que por el monte de su salario o por los días que trabajaron en el año ni siquiera lleguen a un mes de su salario y entonces en este caso la PTU a repartir a ellos ni siquiera va a llegar a un mes de su salario. Entonces, como les comentaba, esto es únicamente en base a la repartición, no en caso de la determinación de cuánto es lo que voy a repartir. Es importante tomar en cuenta, o sea, si realmente hay que hacer el procedimiento de sacar el 10% sobre la base gravable y luego sacar lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores en proporción a su salario y a los días de vengados. Si después de esto vemos que el trabajador sí excedió del mes de su salario, entonces solamente lo vamos a topar hasta un mes de su salario. Recordemos que esto es únicamente aquellas empresas que derivan exclusivamente de su trabajo o que se dediquen al cuidado de bienes en las que deriven rentas. También en el artículo 127, fracción cuarta, podremos observar que las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores que hayan tenido un riesgo de trabajo se les van a considerar como servicio en activo. Entonces, como podemos observar, vemos que tenemos una parte en base a los días laborados y otra parte en base a los días al salario percibido. Así entonces tenemos que perdón, tuve un problema técnico, perdón. Eh, bueno, así entonces podemos observar que sean trabajadores incapacitadas por maternidad o trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, a pesar de que no laboraron todo el año, se les van a considerar esos días como trabajados. No se les va a considerar en este caso, por ejemplo, a los trabajadores que obtuvieron una incapacidad por enfermedad general, no se les va a considerar esos días para la determinación de la PTU en proporción a los días trabajados, ni tampoco cuando, por ejemplo, un trabajador se ausentó ya sea por causa justificada o injustificada, tampoco se van a considerar esos días.
Y en cuestión de la época de pago, pues el artículo 122 me establece que el reparto de utilidades entre los trabajadores va a efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. Así entonces, personas morales cuya obligación de presentar la declaración vence el 31 de marzo, los 60 días se cumplen el 30 de mayo. Personas físicas cuya declaración anual presentan a más tardar el 30 de abril, entonces el pago para la PTU para estas personas son el 29 de junio. Hablando de las personas del régimen de incorporación fiscal, la ley del impuesto sobre la renta me dice que van a ser 60 días posteriores a la presentación de la declaración, de la última declaración bimestral del ejercicio. Sin embargo, por regla miscelánea, me establece en la regla 11.7.1 que los contribuyentes que tributan en términos del régimen de incorporación fiscal podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a más tardar el 29 de junio del 2016. Así entonces que vemos que en el mes de mayo se vence prácticamente el plazo para que las personas morales que en caso de que hayan determinado una base gravable repartan su PTU correspondiente más las utilidades que no llegaron a repartir por el ejercicio 2013. Personas físicas, pues finalmente el plazo se vence el 29 de junio, ya sean personas físicas con actividad empresarial o profesional, o bien personas del régimen de incorporación fiscal. Esto, pues como vimos, siempre y cuando pues no se trate de empresas que están eximidas del pago de la PTU, como vimos a las empresas de nueva creación por el primer año, o bien también a los que vienen teniendo un capital inferior a 300,000 pesos. Bien, pues esta es la última lámina. Vamos a empezar con las preguntas que tengan ustedes. Como les comentaba al principio de la plática, pues prácticamente esto no va a aplicar, bueno, más bien lo tratamos en cuestión fiscal. Sí, porque eso ya es otro tema donde finalmente se va a tratar, bueno, una vez determinado ya cuánto es la PTU que se va a repartir, entonces la exención a la que tienen derecho y en su caso el cálculo correspondiente conforme a la misma ley del impuesto sobre la renta o conforme a su reglamento. Bien, pues vamos a empezar. Dice Adrián de Ciudad de México, dice, buenas tardes, tengo una duda. Para el caso de eventuales, ¿cuántos contratos eventuales se le deben hacer a un trabajador antes de darle la base en el trabajo? Bueno, aquí Adrián recuerda que finalmente, como les comentaba al principio, solamente se puede dar el contrato eventual cuando así lo exija la naturaleza del trabajo o bien en la sustitución de otra persona. En este caso seguramente te estás refiriendo a los contratos de prueba o de capacitación, que recuerda que esos están limitados hasta cierto límite de tiempo, generalmente son 6 meses, y recuerda que esto es siempre y cuando se haya firmado el contrato como tal, como contrato de prueba o como contrato de capacitación. Recuerda que no puede haber contrato de capacitación más contrato de prueba, o es uno o es otro. Y después de estos contratos, pues ya tú tendrías que contratarlos, ya sea por tiempo indeterminado y continuar la relación laboral. Esta es una práctica que sabemos que hacen muchos trabajadores y que precisamente por ello derivó la reforma laboral, precisamente para que entonces durante este tiempo de prueba o de capacitación el patrón no tuviera ninguna responsabilidad más que las partes proporcionales que le corresponden una vez terminado este periodo de prueba o de capacitación
y siempre y cuando pues el trabajador no haya cumplido con las expectativas del patrón. Adrián dice, buenas tardes, en caso de eventuales, trabajador, perdón. Ok, se equivocó. Aldo de Chiapas. ¿Sería la cuota diaria sin considerar si tiene premios por puntualidad y asistencia? Así es. Como les comentaba, solamente se va a considerar su salario ordinario, quitando a los trabajadores que tienen un salario variable, que en ese caso sí se va a sacar el promedio del último año. Dice José de Oaxaca, ¿cómo puedo verificar si realmente la empresa donde laboro obtuvo o no utilidad? El gerente de la empresa año con año me muestra la carátula impresa de la declaración anual manifestando todos los años pérdidas. ¿Cómo verifico si no es maquilada dichas declaraciones? Bueno, aquí algo que no comenté es que finalmente se tiene que hacer una comisión que tiene tanto los mismos representantes del trabajador y los mismos representantes del patrón. Se revisa la declaración anual y en este caso, si los trabajadores tienen alguna objeción, pueden manifestarse para que entonces la Secretaría haga la revisión correspondiente si es correcta esta determinación. Sin embargo, aquí, si la persona moral determinó pérdidas año con año, bueno, ahí ya más bien sería una verificación en términos fiscales para ver si la empresa realmente está cumpliendo con los objetivos y no está, en cierta forma, omitiendo utilidades. Renata, de Ciudad de México. Hola, ¿qué se entiende como producto nuevo? ¿Es producto que no existe? ¿Qué otras personas ¿A qué se refiere el producto nuevo? Creación, es decir, que no existe en el mercado. Mira, considero aquí, Renata, que a final de cuentas debe ser un producto nuevo para la propia empresa, no que a final de cuentas ya exista en el mercado. Aquí recordemos que hablamos de una empresa de nueva creación que abra un nuevo producto, pero considero que sea un nuevo producto para ellos. Obviamente aquí estamos hablando que sea, considero que sea elaborado por la propia empresa, porque si a lo mejor maquila algún producto de otra empresa que ya está en el mercado, considero que en este caso no aplicaría esta disposición donde habla de 2 años que queda eximido de repartir PTU por crear un producto nuevo. Aquí estamos hablando de la propia empresa que a lo mejor fabrica una nueva pasta de dientes que a pesar de que ya existe en el mercado diversas marcas, puede ser un producto de la propia empresa. Y entonces en este caso la exención quedaría para repartir la PTU por 2 años. Julio de Chiapas dice, si se presenta la declaración anual el 15 de marzo, si se puede hacer el pago de la PTU hasta el día 31 de mayo. Bueno, aquí recuerda que es el 30 de mayo. Siendo estrictos, pues sí, se supone que serían 60 días a partir de que se presentó la declaración. Sin embargo, en la práctica, la fecha límite se considera el 30 de mayo, no el 31 de mayo, es el 30 de mayo. Adrián, muchas gracias. Igual, gracias por hacer la consulta. Javier Cepeda dice, ¿qué empresas están exentas de repartir la PTU? Bueno, vimos que aquellas empresas de nueva creación, aquellas empresas que se dedican a la creación de productos, siempre y cuando sea de nueva creación, sea un producto nuevo y entonces van a quedar relevados por 2 años. Vimos también que las instituciones de asistencia privada quedan relevadas y también aquellas que tienen un capital inferior a 300,000 pesos, que podemos observar que son ingresos declarados menores a 300,000 pesos. Bien, bueno, pues si no tienen alguna pregunta adicional, pues agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que se suscriban a la revista PAF, ya sea la revista impresa, la revista digital o bien a nuestro portal donde van a poder obtener mayores beneficios. Cualquier pregunta, pueden hacer cualquier duda respecto a la suscripción, pues pueden llamar a nuestros teléfonos
aquí los pongo, que es al 52 42 89 10, o bien enviar un correo a ventas@e-medio.paf.com. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más a la hora PAF. Recuerde que aquí estamos todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, donde se tratan diversos temas fiscales. Y bueno, antes que nada, dice Aida Hernández de Veracruz, determinación de PTU, determinación de la PTU, consideraciones principales. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena tarde y buen provecho. Hasta luego.